Lo imposible sucede cada día. Pero hay historias que rompen toda lógica. Casos que desafían las leyes del tiempo, del espacio y de nuestra propia existencia. Hoy, viajaremos a un aeropuerto cualquiera. Una terminal más, de miles en el mundo. Un día de verano de 1954, el calor cae pesado sobre Tokio. La rutina avanza entre anuncios de vuelos y pasos perdidos. Cuando un hombre entra en escena. Traje elegante. Rostro europeo. Maletín de cuero. Pasaporte en mano. Pero ese pasaporte no es de Francia, ni de Alemania, ni de ningún país conocido. Ese documento, decía Tauret, un país que jamás ha existido. Es el caso del hombre que vino de otro mundo. Y lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver la realidad, para siempre. Era el verano de 1954. La Segunda Guerra había terminado hacía menos de una década. El mundo, aún reconstruyéndose. Sospechoso, dividido, y lleno de secretos. Tokio era ya una ciudad de tránsito internacional. Y el aeropuerto de Haneda, una bisagra entre Oriente y Occidente. Aquel día, los oficiales de inmigración hacían su trabajo como siempre. Hasta que un viajero se presentó. Con un pasaporte que no encajaba con nada. Era impecable. Con sellos oficiales, visados anteriores. Parecía auténtico. Pero el país no aparecía en ningún mapa. Tauret. Los oficiales, extrañados, pensaron en error tipográfico. Pero el hombre hablaba francés con fluidez. Y aseguraba que Tauret era un país europeo. Ubicado entre Francia y España. Mi país existe desde hace más de 1000 años, dijo con tranquilidad. No parecía alterado. Ni nervioso. Ni confundido. Al contrario. Se veía molesto por el cuestionamiento. Como si nosotros fuéramos los que estábamos equivocados. Entonces, le pidieron que señalara su país en un mapa. Él se acercó. Buscó con confianza. Pero al llegar a los Pirineos, se detuvo. Su rostro cambió. Su mano tembló. Aquí, debería estar, Tauret. Pero ahí, solo estaba Andorra. El hombre, enmudeció. Esto debe ser un error, musitó. Los oficiales comenzaron a sospechar. ¿Un espía? ¿Un impostor? ¿Un enfermo mental? Lo interrogaron durante horas. El hombre insistía. Tenía documentos laborales. Cartas bancarias. Tarjetas de negocios. Todo señalaba a una gran empresa. Que, al ser contactada, dijo no conocerlo. Todo parecía real. Y al mismo tiempo, imposible. Decidieron retenerlo en una habitación del aeropuerto. Con 2 guardias apostados en la puerta. No podía salir. No tenía a dónde ir. Y entonces, desapareció. A la mañana siguiente, la habitación estaba vacía. Sin rastros de fuga. Sin ventanas. Sin salidas alternativas. Los guardias juraron que nadie había entrado ni salido. El hombre de Tauret se desvaneció. El caso fue archivado. Nunca se emitió un informe oficial. Los documentos desaparecieron también. Pero las versiones sobrevivieron. Y el misterio se convirtió en leyenda. ¿Era un viajero en el tiempo? ¿Un ser de otra dimensión? ¿O simplemente un montaje bien ejecutado? Hoy, las preguntas siguen sin respuesta. Pero eso fue solo el comienzo. Hay quienes dicen que el hombre de Tauret no fue el primero, ni el último. Que existen más casos. Hombres, mujeres, incluso niños. Que llegan de lugares que no aparecen en nuestros mapas. Mundos paralelos. Realidades alternativas. Errores en la matriz. O simples grietas. En eso que llamamos normalidad. Pero para entender mejor este fenómeno, debemos retroceder, explorar y conectar los hilos invisibles que atraviesan siglos de historia. La idea de mundos paralelos no es nueva. Mucho antes de la ciencia ficción. Filósofos y místicos ya hablaban de planos coexistentes. El hinduismo lo llama loka. Los budistas hablan de infinitas tierras puras. Y en la tradición esotérica occidental se mencionan planos astrales, etéricos y causales. Incluso en la Biblia hay referencias a otros reinos. ¿Y si algunos de esos reinos fueran tan reales como el nuestro? ¿Y si, en ciertas condiciones, es posible cruzar? La física cuántica moderna ha empezado a coquetear con estas ideas. La teoría de los multiversos sugiere que existen infinitas versiones de la realidad. En algunas, los nazis ganaron la guerra. En otras, nunca naciste. En otras más, la historia tomó rumbos completamente distintos. Y quizás, en una de ellas, Tauret sí existe. Un pequeño país, enclavado en los Pirineos, con su propio idioma, bandera y cultura.
vivido y recordado por quienes nacieron allí, aunque aquí, jamás haya existido. Lo perturbador no es solo la idea de su existencia, sino la posibilidad de un cruce accidental. Hay registros de personas que aparecen de la nada, sin explicación. En 1851, un hombre fue detenido en Frankfurt. No hablaba ningún idioma conocido. Su ropa era extraña. Y al preguntarle de dónde venía, respondió, Laxaria. Dijo que su país estaba en el continente Sacria, nombre que no existe en ningún mapa. Se lo consideró loco. Pero al examinar sus pertenencias, hallaron monedas de un diseño y material jamás visto. Otro caso ocurrió en 1953, un año antes del incidente de Tauret. Una mujer fue hallada en Tokio, desorientada, llorando. Decía llamarse María Spell. Venía del país de Litvia. No Lisboa. Litvia. Tenía documentos, fotos familiares, incluso una licencia de conducir. Todo emitido por un gobierno que no existe. Desapareció días después. De la misma forma que el hombre de Tauret. ¿Coincidencias? ¿O evidencia de un patrón más grande? La ciencia aún no puede explicar estos eventos. Pero ciertos investigadores creen que hay momentos, lugares, en los que la realidad se fragmenta. Llamémoslo puntos de intersección. Nudos en la tela del espacio-tiempo. Como si el universo tuviera costuras. Y a veces, esas costuras se abrieran. Y por un instante, dos mundos se rozan. Un instante. Basta para cruzar. Hay otra teoría, aún más inquietante. Que nosotros somos los que nos movimos. Que el mundo cambió, sin que lo notáramos. Y que algunos se quedaron atrás, como viejos archivos, de una versión anterior del programa. Glitches. Ecos de realidades olvidadas. El hombre de Tauret podría haber sido eso. Una pieza de otro rompecabezas. Pero si esto es posible, ¿quién decide qué mundo es el real? ¿Y cuántos otros viajeros están entre nosotros ahora mismo, esperando regresar a casa? La historia del hombre de Tauret no termina en 1954, ni en el aeropuerto de Haneda. Su eco resuena en otros rincones del mundo, en testimonios, en documentos olvidados, en relatos censurados. Hay quienes creen que fue capturado por una agencia secreta. Otros aseguran que logró regresar a su dimensión. Y algunos sostienen que jamás existió, que todo es una farsa, una leyenda urbana inflada por Internet. Pero hay algo que no podemos negar. La historia existe. Y sobrevive. Porque nos toca una fibra profunda. En 2008, un caso estremecedor sacudió la red. Un hombre fue detenido en Ucrania. Decía venir del año 2048. Y que había viajado al pasado para advertir de una catástrofe. Tenía conocimientos detallados sobre ciencia, geopolítica y tecnología. Predijo eventos que luego se cumplieron. Lo internaron. Desapareció semanas después. ¿Un loco más? ¿O un testigo de algo mayor? Casos así abundan. En Japón, existe una leyenda ancestral, el Utsurobune. Una mujer llegó en una embarcación sellada, con inscripciones extrañas. No hablaba japonés. Y su vestimenta era de otro mundo. La hallaron flotando cerca de la costa. En 1803. La historia aparece en varios registros históricos. El barco fue estudiado. Pero lo que contenía en su interior, jamás fue revelado. Entonces, ¿qué estamos enfrentando realmente? La posibilidad de otras dimensiones. No es solo una especulación científica. Es también un miedo. Y una esperanza. La idea de que existen otros yo. En otras vidas. En otras versiones de la Tierra. Un universo donde tomaste decisiones distintas. Donde no cometiste errores. Donde tus seres queridos aún están vivos. ¿No sería lógico que alguien intentara cruzar para volver a eso? ¿Y si el hombre de Tauret no se perdió aquí? ¿Y si vino buscando algo? Porque hay una última teoría. La más inquietante de todas. Y es que el hombre de Tauret no llegó por accidente. Sino que fue enviado. Un explorador. Un espía interdimensional. Un pionero. De una civilización paralela. Que estudia la nuestra. Como nosotros estudiamos hormigas. Y ese día cometió un error. Aterrizó en la dimensión equivocada. Fue visto. Registrado. ¿Y se desvaneció? Antes de ser capturado. Tal vez por eso no dejó rastros. Tal vez por eso su pasaporte parecía perfecto. Porque para su mundo era real. Y para el nuestro, una anomalía. Un error en la matriz. Que no debía existir aquí. Hoy, el caso del hombre de Tauret sigue sin explicación.
Pero más allá de los datos, de las teorías, de los documentos, queda una certeza. El mundo es más extraño de lo que nos atrevemos a imaginar. Y tal vez, cuando menos lo esperemos, otro viajero cruce la grieta. Y entonces, volveremos a mirar el mapa y preguntarnos, ¿es este el único mundo que existe? ¿O solo uno entre miles? Y cuando la próxima historia se abra ante nosotros, tal vez, ya no podamos mirar hacia otro lado. Porque hay cosas que no se pueden desver. Y una vez que escuchas sobre Tauret, algo dentro de ti cambia para siempre.